Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Para los que nos estaban preguntando y nos extrañaron, regresamos. Aquí estamos nuevamente. Un abrazo grande y muy especial para todos ustedes a través de la cadena de RCN y del sistema Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paulita Camacho. Pau, un feliz domingo. ¿Cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Feliz domingo a todos nuestros radioescuchas que se conectan hasta ahora con Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Sí, señora Paulita, entremos en materia. Todo por la paz. Ese parece ser la consigna de los negociadores en La Habana. ¿Qué están ganando las FARC en este momento? Vamos a verlo en el día de hoy. Qué tristeza que prácticamente se nos ponga de rodillas frente a las FARC, Juan Carlos. Sí, señora. ¿Cuál es la representación que va a La Habana? Y pregunta que nos debemos hacer todos los colombianos. ¿A quiénes van a representar? Sí, también los errores que se han cometido en cada uno de estos puntos de negociación en La Habana. Hablando precisamente de La Habana, mi querida Paulita, hoy tenemos dos invitados muy especiales a propósito del cuarto punto. Estamos en ese punto que es la agenda de La Habana, la negociación, las víctimas. Para analizar este tema, pues nos acompañan dos invitados muy especiales el día de hoy. Sí, se trata del doctor Fernando Vargas Kemba, él es presidente de la Fundación Vida, Víctimas de la Guerrilla, y también la doctora Lorena Leal, directora de la Fundación Fonde Justicia y Verdad. Claro que sí, con ellos estaremos analizando este tema, el cuarto punto, las víctimas ahí en La Habana. El punto de vista de ellos, muy concreto, muy interesante, pero un poquito más allá iremos también, ¿no, Paola? Sí, pues porque ellos también dicen que es muy difícil abordar este tema en La Habana cuando se está tratando el tema de las víctimas por los mismos victimarios y se están llevando no víctimas directas de las FARC, sino víctimas de otros escenarios. Sí, señora. Este y otros temas estaremos desarrollando, analizando con nuestros profesionales en el día de hoy. Y una denuncia bastante grave. En los foros que se están haciendo sobre víctimas, las verdaderas víctimas están recibiendo amenazas. ¡Ah, carambas! Bueno, Paulita, ¿me invitamos a los oyentes para que nos acompañen? Claro que sí, Juan Carlos. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, @Verdad Colombia, y también que visiten nuestra página web www.verdadcolombia.org. Regresamos. Aquí estamos en Realidades y esperamos que sea por mucho, mucho tiempo. Señoras y señores, bienvenidos. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Es lógico y posible que una organización criminal derrotada ponga de rodillas a un Estado que representa a la mayoría de los ciudadanos de un país. No debería ser así, pero con muchos pequeños triunfos de las FARC, con el apoyo de mamertos internacionales y nacionales, con audacia y con un gobierno que no parece entender con quién está tratando, se puede llegar a ese resultado. Con cada punto que se negocia en La Habana, las FARC ganan terreno,
que el Estado cede sin darse cuenta de las consecuencias de cada pequeña derrota o concesión. Todo por la paz parece ser la consigna de los negociadores del Estado, y poquito a poquito se va entregando todo. La cosa empezó mal, aceptando discutir una agenda compleja con un grupo terrorista que no representa sino una ínfima minoría de ciudadanos. Es cierto que era una agenda más restringida que la que se discutió en el Caguán, que era todo. O sea, el Caguán incluía todo, absolutamente. Creo que hasta las corridas de toros. Pero aún así, esta agenda es demasiado amplia. El gobierno también puso a los terroristas en plano de igualdad. Algo inexplicable. Y así han seguido las cosas. No se entiende que se negocien asuntos agrarios con quienes han martirizado el campo colombiano durante 50 años. ¿Acaso las FARC, que han desplazado cientos de miles de campesinos, que los han asesinado, secuestrado, extorsionado, ahora representan a sus víctimas? Eso frente al primer punto de la agenda, punto que no ha debido estar en la misma. Quedó sin aclarar el tema de las zonas de reserva campesina, que no son otra cosa que territorios donde las FARC sustituyen la autoridad del Estado. ¿Cuáles serán? En el punto de representación política hay otros horrores. Uno, por ejemplo, es que ciertas regiones tendrán más poder electoral que otras. ¿Cuáles? Las que dominen las FARC a punta de fusil. Y se establece una censura de prensa y un delito de opinión, que no caben en nuestro orden constitucional. Quedó establecido que no se podrá estigmatizar a las FARC. Tendrán privilegios en medios de comunicación, por cuenta del erario público, por supuesto. Las facultades del legislativo quedarán eliminadas en una serie de temas que serán tratados por unas misteriosas comisiones cuya integración no ha sido revelada. Ya podemos ver que el tema de elegibilidad de los delincuentes también va a ser resuelto a favor de los criminales. El tema del narcotráfico es un chiste malo. El Estado se compromete a perseguir a los carteles de la droga que compitan con las FARC en este negocio. Las FARC solo se comprometen a influir para que haya sustitución de cultivos. Pero salen a cada paso otras cosas que espantan. Habrá una comisión paritaria que escribirá la historia del conflicto. ¿Por qué es paritaria? ¿Acaso la mitad de la población respalda a las FARC? Además, Timochenko ya dijo que el proceso no va a terminar este año porque no se puede seguir adelante con otros puntos hasta que esa comisión no rinda su informe. Habló de que ya hay acuerdos parciales, las palabras son de él, sobre 3 puntos, los 3 primeros, pero que lo que queda es muy difícil. En otras palabras, no hay nada. Y lo que hay, los acuerdos parciales, como dice Timochenko, son un desastre para la democracia. El jefe terrorista insiste en que para que se llegue a algo, tiene que haber profundas transformaciones en el país. O sea que las FARC son las que definen qué país tendremos. ¿Qué quedó de la negociación rápida que ofreció el presidente Santos a los colombianos? También dijo Santos que el modelo del país no cambiaría, pero Timo dice que sin esos profundos cambios no habrá nada. Y llegamos al tema de las víctimas. Las únicas víctimas que deben ir a La Habana son las víctimas de las FARC. Las víctimas de las autodefensas están siendo atendidas desde hace 10 años en el proceso de justicia y paz, y las víctimas del Estado, que en la mayoría de los casos son falsas, son atendidas en los procesos que día a día se llevan en los juzgados del país. Ahora resulta que con el apoyo de la Oficina de la ONU, va a La Habana una representación de víctimas en la cual los menos son los que han sufrido a manos de las FARC. Para colmo del cinismo, pretende representar a las víctimas el hijo de un senador que fue el máximo proponente de la combinación de las formas de lucha, el señor Manuel Cepeda Vargas,
en cuyo honor las FARC bautizaron a una de sus más sanguinarias cuadrillas. ¿Quiénes escogen a las víctimas? Son un mamerto de la ONU y un académico, entre comillas, Alejo Vargas, cuya afinidad con la ideología de las FARC es bien conocida. Mientras tanto, continúa el inclemente ataque de las FARC al medio ambiente y a la infraestructura, así como el despiadado asesinato de civiles. Eso para no hablar de soldados y policías, que para Santos son ciudadanos de segunda clase. Se siguen sembrando minas y reclutando niños. El presidente Santos les hace advertencias, pero las FARC no le creen. Lo ven, como se dice, jugado por la paz. Santos alienta en los discursos a las tropas para que combatan a las FARC con energía. Pero sabemos que se han parado operaciones militares en ciertos momentos. Va a paso de tortuga coja el restablecimiento de la justicia penal militar y se supone que se va a establecer un mecanismo de defensa técnica de los militares. Nada de eso es creíble mientras el fiscal general esté empeñado en meter a todos los soldados presos, al tiempo que dice que los jefes de los terroristas no tienen que ir a la cárcel. El coronel Plazas está preso, mientras el director de ANCOL, el periódico de las FARC, está libre. Eso lo dice todo. Los mandos, obedientemente, dicen que la moral de las tropas está en alto. ¿Qué otra cosa pueden decir? Pero la burguesía se tranquiliza con ese cuento. El problema no es solo el lento avance del proceso y su incierto final. La situación de orden público empeora cada día. Ello afecta las industrias que producen las regalías, especialmente la petrolera, y detienen el avance de la infraestructura. Ya la Asociación Colombiana de Petróleos pronosticó que habrá una reducción gradual de la producción. Las FARC y estructuras afines organizan las comunidades, entre comillas, para paralizar las obras, así como la exploración, extracción y transporte de petróleo. Los escollos para la construcción de la infraestructura eran 3: el lento trámite ambiental, la adquisición de predios y la consulta de las tales comunidades. En algo se arreglaron los 2 primeros escollos, pero el gobierno no tuvo el coraje de medírsele a hacer nada frente al bloqueo de las comunidades, que usualmente es una simple extorsión. Una pregunta suelta cuya respuesta nos dice todo. ¿Cuántos días ha transportado crudo el oleoducto Caño-Limón-Coveñas en los últimos 6 meses? ¿Serán 30 días? La clase política, mientras el país se descuaderna poco a poco, está pendiente del reparto de la mermelada, que no alcanza para todos. ¡Qué triste espectáculo! Pero para aclimatar el incierto final del conflicto, que requiere, recordemos, un referendo, y de paso lograr la reelección del presidente, se lanza un eslogan idiota: mi aporte es creer. Ese fue el eslogan que nos metieron. Lo que pasa ahora, según las encuestas, es que parece que los colombianos estamos creyendo menos. No somos bobos del todo. Es que algo sabemos de fútbol y sospechamos que de autogol en autogol no se gana un partido. Para Realidades, Miguel Posada. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Como comentamos en el editorial, estamos en el
cuarto punto de la agenda de negociación de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, que es el tema de las víctimas. Pero, como es ya usual en Colombia, quien está manejando el tema son los victimarios, son las mismas FARC o personas muy influidas o de su misma corriente ideológica. Se le delegó al gobierno este tema de escoger a las víctimas y organizar cómo se iban a presentar en La Habana a la Universidad Nacional, en cabeza de Alejo Vargas, y a la ONU, en cabeza del señor Fabricio Hochschild, un personaje chileno-británico, pero que habla con un acento europeo fuerte, representante de la ONU en Colombia. Esas personas creen, sobre todo el señor Fabricio, que es igual un soldado que un delincuente, que un terrorista. En algunas de sus expresiones se ve que para él eso es lo mismo. Él habla de uniformados para referirse por igual a unos y a otros. Y todos sabemos que la Universidad Nacional tiene esa tendencia de izquierda, y especialmente el señor que está representando a esa universidad en el proceso de selección de quiénes son las víctimas que van a asistir a La Habana a confrontar a los victimarios. Pero ya hay un problema de raíz. No solamente van a ir las víctimas de las FARC, que es a quien se debe confrontar, porque esto es un proceso en el cual el Estado colombiano, en representación de todos los colombianos, está negociando con un grupo terrorista que ha asesinado, secuestrado, extorsionado colombianos, desplazado desde hace 50 años. No, ahora van a ir otras víctimas. Como decíamos en el editorial, las víctimas del fenómeno de autodefensas ya están siendo atendidas en el proceso de justicia y paz, donde se les exigió, para tener cárcel más breve a los jefes de autodefensas, verdad, justicia y reparación, que se llama. Eso ya está en proceso. Si no anda a la velocidad que es porque pues, la justicia colombiana es así. La fiscalía, todos sabemos lo que es. Entonces, no camina más rápido porque es así. Pero no hay nada más que hacer. Y las víctimas de agentes del Estado, que son pocas, pero las hay, algunas hay falsas, muchas son falsas, se manejan en los juzgados penales todos los días. O sea, eso no necesitan ir a La Habana. Ya están siendo atendidas en Colombia. Y ha habido fuertes indemnizaciones pagadas a víctimas supuestamente del Estado, como el caso del señor Cepeda. Claro. Cepeda Vargas, el Estado pagó una indemnización. Sí, lo que pasa es que los señores de las FARC consideran que en La Habana al que tienen arrodillado es al Estado colombiano. Por eso le están concediendo el Estado, como les ha concedido lo que les ha concedido, entonces ellos están en este momento, llamémoslo así, juzgando al Estado. Entonces por eso van a llevar ahora a las víctimas del Estado, no a las víctimas de las FARC. Aunque los negociadores por parte de Colombia estén pensando que van a llevar allí a las víctimas de las FARC. Eso no es cierto. Ellos están montando todo su tinglado y podemos ver todas las reuniones que han hecho en la Universidad Nacional y con la ONU, donde le están separando y no están dejando entrar a las verdaderas víctimas. Bueno, para mirar este punto con detenimiento, tenemos aquí dos personas que están muy enteradas de lo que está pasando, porque representan precisamente víctimas de las FARC. Tenemos aquí al doctor Fernando Vargas Quemba, del Comité de Víctimas de la Guerrilla, que lleva años en esta tarea. No sé, doctor Vargas, ¿20 años en esto? Doctor Miguel, muchas gracias por la invitación. Más de 20 años llevamos en esto. La Fundación Vida está creada desde el año 91. O sea que ya estamos completando como 23 años. 23 años en esta tarea de ser vocero de las víctimas de las FARC, que no han tenido muchos voceros en Colombia.
tantas víctimas, tantos años de atropellos contra la población civil en Colombia y no ha habido realmente quien hable por ellas. Y tenemos también a la doctora Lorena Leal. Lorena Leal dirige una fundación que se llama Fonde Justicia y Verdad, que también se ocupa de víctimas de las FARC. Ellos han asistido a algunos de estos foros, a algunas de estas reuniones, y nos pueden dar testimonio de primera mano de cómo se ha conducido esto y qué está pasando ahí y qué piensan que va a pasar en La Habana por la forma como se está llevando este proceso, digámoslo así, chueco, por usar el término callejero. Doctor Vargas, usted que ha estado en esto, ¿cómo ve las cosas? ¿A cuáles foros ha asistido y cómo ve las cosas en este tema de las víctimas? Doctor Miguel, de nuevo, muchas gracias por esta invitación y permítame saludar al doctor José Domingo, la doctora Lorena y a todo el equipo de producción y edición que acompaña tan competentemente este programa. Doctor Miguel, nuestra posición ha sido clara desde un comienzo, desde que se comenzó a hablar del proceso de paz. La traemos clara desde la década anterior, cuando estaba el proceso de justicia y paz con los paramilitares. Cuando se nos prometió a Colombia, cuando se aprobó la ley de justicia y paz, que ese sería el marco con el que serían traídos a negociar todos los demás grupos irregulares en Colombia. De manera que en aquella oportunidad, si parecía un poco escandaloso que crímenes atroces cometidos por paramilitares se pagaran con 8 años de cárcel, pues en el fondo se accedió a ese mínimo de justicia con el que creo que estuvimos de acuerdo todos, y todos son todos, porque toda la izquierda estuvo en la Comisión Nacional de Reparación con grandes sueldos, construyendo lo que ahora publicaron como la memoria histórica con 6 años de 20 millones mensuales pagos todos ellos. De manera que ahora que se abre el proceso con las FARC, les parece que justicia y paz es muy dura, que 8 años es mucho para los criminales de las FARC, que de esa manera no vamos a comprar la paz, porque en el fondo lo que está haciendo el gobierno es tratando de comprar la paz. Le hago una breve interrupción. Cuando Santos empezó este proceso, no sé si usted recuerda un discurso, dijo que han consultado mucha gente. Yo comenté en estos micrófonos que le ha faltado consultar un solo personaje, un banquero de inversión, porque el banquero de inversión es quien puede establecer cuánto paga usted por un negocio para cerrarlo, ¿no? Claro. Entonces el negocio de las FARC, de oro ilegal, extorsión, secuestro y coca, pues hay que cuantificarlo a ver cuánto hay que darles para cerrar el negocio o no. Sí. Pero no consultaron a banquero de inversión. Perdón la interrupción, doctor Vargas. Sabíamos, doctor Miguel, sabíamos en nuestra organización que las víctimas iban a ser manipuladas en este proceso. Sabíamos que las FARC se iba a jugar su victimización política en el proceso. De por sí lo han hecho. Toda su fundación, su mito fundacional de Marquetalia es su victimización. Que además es falso, ¿no? Por supuesto, su mito fundacional. De manera que nosotros nos opusimos desde un comienzo a que las víctimas de las FARC fueran manipuladas perversamente, y por eso encontramos que el proceso contiene 3 aberraciones. La primera, doctor Miguel, no se podía montar la mesa de negociación en un país cuyo gobierno ha sido el creador, financiador, sostenedor, el que ha traído las armas. El gobierno que armó a las FARC es el gobierno castrista, son los Castro. Estamos en un país donde no hay democracia, doctor Miguel, y de allí no puede salir la paz de Colombia. Mire, no puede salir la paz de Colombia mientras el chavismo sea garante de este proceso. Porque es que el chavismo no puede ser garante de la paz, ni de la decencia, ni de nada. De manera que el chavismo, con Maduro garante del proceso de paz, y Fidel y su hermano garantes del proceso de paz, cuando ellos han sido los promotores de la violencia terrorista en Colombia de estos grupos. De manera que el primer error cometido de mala fe es haber montado esa mesa allí. De allí no puede salir ninguna paz, doctor Miguel. Y segundo, la verdad, nos hemos opuesto a que las víctimas de las FARC vayan a Cuba. Eso no tiene presentación. Las FARC no son interlocutores válidos de las víctimas. Eso es una igualada inmoral entre víctimas y victimarios.
¿Qué puede ir a decirle la madre de unos niños asesinados por estos bandidos en Cuba? ¿Qué les puede ir a decir si es que el reclamo hay que hacérselo es al Estado, doctor Miguel, que el Estado y el gobierno son los garantes de los derechos de las víctimas? Siempre reclamamos que hubiera una interlocución entre gobierno y sector de víctimas de las FARC, pero el gobierno ha querido llevar las víctimas a Cuba para lograr algo que es maquiavélico, es macabro, es corrompido, y allá lo tienen preparado. Y es que van a esperar a las víctimas para que Iván Márquez, Santrich y su combo criminal las reciban de abrazo y beso en la mejilla, y esa foto le hará la vuelta al mundo, doctor Miguel, acuérdense de mí, y se dirá en todos los medios internacionales que se selló la reconciliación en Colombia, con ese encuentro entre víctimas y FARC. De manera que allí en Cuba está todo orquestado, doctor Miguel. Allí lo que se va a sacar en claro, y acuérdense de mí, es que las víctimas han perdonado a las FARC. Claro, ¿quiénes? Las que han ido. ¿Y quiénes son las que van a ir? Doctor Miguel. Las que seleccionó Alejo Vargas. Y también ahí hay mucha gente interesada en irse una semana a Varadero, a meterse sus mojitos, digámonos la verdad. Aquí hay falsas víctimas. El desplazamiento es falso que tenga 5 millones de personas, doctor Miguel. Absolutamente falso. El día que se purgue la cuenta de 5 millones y medio, usted se va a dar cuenta que en Colombia no hay más de 500.000 desplazados reales, pero 5 millones los metieron por debajo, que es el desempleo bipartidista en Colombia. Bueno, este tema es muy interesante. Seguiremos tratando este asunto vital para el país después de un breve receso. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Bueno, pero cuéntenos un poquito, doctor Vargas, cómo ha sido todo el show que han montado de foros y demás. Usted que lo tiene en la cabeza, porque yo miro estas cosas y veo que foro en Cali, que foro no sé dónde, que foro en la Universidad Nacional. Bueno, ¿cómo ha sido todo ese cuento y eso a qué conduce? ¿A qué da la impresión de que sí se están teniendo en cuenta todas las víctimas? ¿Para qué hacen todo ese cuento si podrían escogerlas de una forma más simple y sencilla? Todo este show de movilización de falsas víctimas, digo yo, se montó desde la ley de víctimas, doctor Miguel. La ley de víctimas orquestó, es una ley creada a 4 manos entre unos congresistas corruptos y unas ONGs que son insaciables de dinero. Se montó en la ley de víctimas un esquema de organización nacional de mesas de víctimas, a las que tratamos de acceder. Algunas ONGs de víctimas de FARC y de guerrilla tratamos de acceder en las elecciones y fuimos atropellados por la organización que tenía Marco Romero y todo el combo del colectivo y toda la gente de Urabá, de los restituidores de tierras que se vinieron a Bogotá y a todas las ciudades a ocupar la mesa. Pues ellos montaron con sus desplazados, con sus falsos desplazados, las elecciones de las mesas de víctimas departamentales y nacionales, de manera que dejaron por fuera a todo el mundo. Y ahí se fue un poco de plata en esos viajes y en esas reuniones a nivel nacional, pero les quedó listo el tinglado para el siguiente paso, que era mover esas mesas nacionales que ya las tenían montadas a nivel nacional, ahora como víctimas a los foros nacionales, a los foros de Villavicencio, al foro de Barranca, al foro de Barranquilla y al foro de Cali. De manera que eso está montado con un solo objetivo, doctor Miguel. Un solo objetivo tiene eso, y es lograr al final de toda la exposición de víctimas un documento final de víctimas donde se perdone a las FARC. Y el gobierno nacional sea quien debe reparar. Por supuesto, pero es que eso estaba ya cantado de tiempo atrás. No, el gobierno, bueno, no el gobierno, los contribuyentes van a reparar todos los crímenes de las FARC. Van a ser solo 60 víctimas las que van a ir.
supuestas víctimas, ¿no es cierto? Ahora, ahí hay víctimas que no, es decir, aquí hay víctimas que si bien han sido en algún momento de su vida atropelladas por las FARC, su posición no es clara con relación a las FARC. Las FARC a veces castigan a sus propios camaradas y sus propios compañeros de viaje, pero ahora entonces resultan ellos mismos tomándose unas vocerías de víctimas y perdonando a las FARC gratuitamente. Por ejemplo, el diputado del Valle, Sigfredo López, es una persona que toma vocería de víctimas y desde su campaña del Congreso que hizo apoyando al presidente Santos, comenzó a decir pues que en realidad el perdón era algo natural de las víctimas, que el perdón pues ya lo tenía las FARC, o sea, él ha perdonado a las FARC, como Jara ha perdonado a las FARC, pero son ellos los dos los que han perdonado a las FARC y ellos sabrán por qué perdonaron a las FARC. Pero hay muchos colombianos, miles de colombianos a los que nos mataron nuestras familias, nuestros niños, que no perdonamos a las FARC, doctor Miguel. No les vamos a perdonar nunca. Porque es que tampoco han pedido perdón. No, es que doctor Miguel, es que importantísimo. Ellos no han pedido perdón en ningún momento. La reparación real no es el puñado de monedas que el gobierno cree que tirándosele a los pies de las víctimas va a conquistar la paz. La reparación lleva indudablemente la tranquilidad en el alma de la víctima y es ver al victimario pagando unos años de cárcel. Solo la cárcel para el mundo latino, doctor Miguel. Para todo el mundo. Bueno, sí. En otros países es la cabeza, no un ratico de cárcel, es cierto. El corte de cabeza. Es cierto. La cárcel es fundamental para tranquilizar un poco, de pronto, digamos, la venganza. Pero tienen que pagar cárcel. Lo que están buscando las FARC es pasar de largo. Pero le voy a decir el tercer punto, doctor Miguel, para redondear mi exposición. No puede haber garantía de no repetición, doctor Domingo. No puede haber garantía de no repetición en Colombia si se está negociando con el brazo armado, no con quien lo creó, doctor Miguel. Las FARC y la izquierda y las ONGs han sido radicales diciendo que aquí tienen que pagar empresarios, ganaderos y todo aquel que apoyó a la autodefensa o el paramilitarismo. Correcto, que lo pidan y que ocurra. Pero, doctor Miguel, todos los que crearon los grupos guerrilleros en Colombia van a pasar de impunes en este proceso. Claro. Y voy a hablarle más claro. El Partido Comunista Colombiano creó a las FARC. Por supuesto, doctor Miguel. Mientras no se siente al Partido Comunista, no tenemos garantía de no repetición, doctor Miguel, porque mañana nos crearán la misma guerrilla con otro nombre. Si el aparato que crea los grupos guerrilleros no se sienta, le pide perdón a Colombia y se compromete a no volver a armar ni a utilizar la violencia como instrumento político en Colombia, no hay cómo garantizarle a nuestros hijos la paz de mañana. Incluso ya se está rumorando que el M-19 se está volviendo a armar. Por supuesto, hay una información del Cauca, el grupo, el Batema se rearmó hace 6 meses, se está rearmando. Vea usted, es que es un negocio. Mire, esto se puede resumir en una pequeña frase, doctor Miguel. Acabando con unos narcotraficantes no se acaba el narcotráfico. Y acabando con las FARC no se acaba la violencia en Colombia. Si no se detiene al Partido Comunista en su estrategia de combinar las formas de lucha. Y en la toma del poder, que es el objetivo de ellos fundamental. El mayor proponente de la combinación de las formas de lucha, y está eso documentado, fue precisamente Manuel Cepeda Vargas, el papá de Iván Cepeda, claro, que ahora pretende ser el representante de las víctimas de las FARC. Claro, es que eso es una cosa, es el mundo al revés. Claro. El victimario, el descendiente del victimario, pretende representar a las víctimas. Están jugando con que la nueva generación, que son muchachos jóvenes ahora, pues esta nueva generación no conoció qué pasó antes del 85 hacia atrás, nada. Del 90 para atrás no se acuerda de nada, esta nueva generación. Entonces Iván Márquez se da el lujo en Cuba, mi querido doctor Miguel, de denunciar al mundo que en Colombia les tocó armarse a ellos porque no habían oportunidades, dice Iván Márquez en sus discursos, en las entrevistas internacionales. Juega con esta generación nueva que no sabe, porque no tiene por qué recordarlo y nadie se lo recuerda, los medios no recuerdan eso, que en el año 85 Iván Márquez era congresista en Colombia por la Unión Patriótica, doctor Miguel. Sí. Entonces, si hay alguien que ha tenido oportunidad, son ellos, los que están en Cuba, porque todos son profesionales, egresados de universidades, en la mayoría en la nacional. No hay un solo campesino en Cuba. Además, especializados en Cuba. Claro. En la mesa de negociación de las FARC no hay un solo campesino, doctor José Domingo. No hay un hijo de un campesino allí.
Oiga bien lo que le estoy diciendo. Por el contrario, doctor Miguel, hay una holandesa. Entonces, Sí. yo quiero llamar la atención en que ellos se dicen representantes de una guerrilla campesina. ¡Qué cosa tan falsa! El campesinado nunca ha tenido nada que ver con las FARC. Por el contrario, el campesino es víctima de las FARC permanentemente. Sus hijos lo mismo que los indígenas. Es la mayor víctima de las FARC, claro. Pero ahí hay un problema en el país, que es que la burguesía, y perdona que ponga ese término, la burguesía empresarial y urbana de Colombia tampoco ha sido víctima de las FARC. Es cierto. Solamente algunos incidentes, como la bomba del Nogal, terrible, pues le recordaron a esa burguesía que había unos tipos como malitos que se llamaban las FARC. Pero antes de eso, ese era un problema por allá de los campesinos. Y qué problema que no puedo ir por carretera a ninguna parte porque pues no puedo ir a la finca y no puedo ir a no sé dónde. Pero las verdaderas víctimas de las FARC permanentes son los campesinos de Colombia. Es cierto. Y eso ha sido así durante, no 50, como 60 La diferencia del guerrillero raso con Iván Márquez, mis queridos doctores, es que el guerrillero raso es reclutado a la fuerza desde niño. Son secuestrados. Iván Márquez fue convencido desde la JUCO a que entrara a formar parte de ese estamento armado, es totalmente distinto. Es que, porque fue convencido desde la universidad. Es que lo mismo que Simón Trinidad. Todos los que están en La Habana, todos los que están en La Habana son jucos. Pero por supuesto, claro, todos son jucos. Claro. Y entonces me pregunto yo, doctor Miguel, ese campesino reclutado a la fuerza podría ser una víctima, realmente. Es que es una víctima. ¿Cómo es posible que haya un aparato de reclutamiento de una organización terrorista ilegal como es la JUCO, amparado por el gobierno y por el Estado colombiano bajo sus leyes? Porque la JUCO es intocable legalmente. De manera que hay un aparato de reclutamiento ilegal, que es la JUCO, y no lo pueden negar, porque todos los desmovilizados guerrilleros que han llegado a ser comandantes de algún frente guerrillero han dicho que han ingresado por la JUCO, doctor Miguel. Sí, claro, todos. De manera que la JUCO tiene clara su vuelta en esta culpa, en este proceso criminal. Que es la Juventud Comunista, parte la organización juvenil del Partido Comunista Colombiano. Es reclutador. Entonces, y lo hacen las universidades fundamentalmente. Claro. Ahora, doctor Miguel, no podemos dejar por fuera, ya que estamos tocando estos temas, la culpa que tienen los partidos tradicionales. Porque es que el Partido Liberal ha sido casi que compañero de viaje del Partido Comunista en esta vuelta a nivel histórico. Y eso no se puede ocultar. Ambos pertenecen a la Internacional Socialista. Exacto. Y el Partido Liberal ha tenido... Miren ustedes, ¿por qué Piedad Córdoba? Y no nos llamemos a engaños. ¿Por qué Piedad Córdoba no está militando abiertamente en el Partido Comunista? Porque se siente muy bien en el Partido Liberal, doctor Miguel. Porque es que es mejor porque ahí. El Partido Liberal es lo mismo ideológicamente. No, porque le da más votos. De manera que bueno, ahí puede hacer... Doctor Vargas, yo quisiera escuchar por un momento a nuestra otra invitada, Lorena Leal, que también ha estado en estos temas y desde otro ángulo, desde otra visión. Estuvo, por ejemplo, esta semana anterior en un foro que hubo en el Congreso de la República, precisamente de víctimas, con una comisión accidental, tal vez, ¿no? Es lo que hubo allí. ¿Por qué nos cuenta qué vio allá y cuál es su posición frente a estos temas? Muchas gracias por invitarme a su programa, doctor Posada. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en este momento. La fundación que dirijo, Fonde Justicia y Verdad, hizo un acompañamiento a víctimas de las FARC, en especial al Foro Nacional, dada la gran preocupación que surge por la invisibilización que se estaba dando de estas víctimas. Acudimos al foro a acompañar a estas personas con unos dramas humanos terribles, que además están siendo revictimizadas. Nos encontramos primero con una apertura de un foro donde el panel era en el 100% de personas que de ninguna manera aceptaban a las víctimas civiles de las FARC, no aceptaban a las víctimas militares. Entonces, la primera lucha fue que las organizaciones defensoras de derechos humanos pidieran al PNUD y a la Universidad Nacional que se diera una representatividad dentro de los panelistas del foro, y es así como llega el general Mendieta, es así como llega el señor Ervin Hoyos, y se da un espacio mínimo de participación inicial. Dentro del transcurso del foro
a las personas que se identificaron como víctimas de las FARC y a nosotros, las organizaciones defensoras de derechos humanos que los acompañamos, sufrimos amenazas, intimidaciones, seguimientos. Todo el tiempo nos tomaron fotografías e incluso llegaron a la difamación en medios de comunicación. Hay un caso específico de una señora que se llama Viviana. Ella es la madre de un cabo que fue asesinado por las FARC y ella todavía no tiene razón de su hijo. Lleva muchos años buscándolo y fueron capaces de decir que ella se había inventado su condición de víctima. Al cierre del foro hubo la posibilidad de presentar una ponencia. Esta ponencia se hizo en cabeza de la organización Damas Verde Oliva, donde se presentaron básicamente las inquietudes y las exigencias que las víctimas reales de las FARC hacían al gobierno nacional, porque es absurdo exigirle algo a las FARC cuando ellos han sido sus victimarios. La primera es que ellos deben entregar a las personas secuestradas, deben decir dónde están los desaparecidos, deben cesar los ataques atroces a la población civil, deben ser reconocidas las víctimas de los militares y policías que han sido asesinados, desaparecidos, mutilados. Pero se hizo también una petición especial y es que se deben reconocer a las víctimas judiciales de los integrantes de la fuerza pública. Es claro, y en este programa lo hemos hablado con anterioridad, hay casos en los que los autores de los hechos atroces son las FARC, pero existen miembros de la fuerza pública respondiendo en procesos penales, incluso con condenas, por estas situaciones. El foro terminó con unas ponencias que todavía se están analizando porque de lo que se llevó a Cali no hemos encontrado todavía que se haya incluido el contexto de la mesa de víctimas de las FARC. Fue una mesa compuesta por más de 200 personas, donde todas hablaron, todas exigieron y todas le mostraron al país y a la comunidad internacional su dolor. A raíz de este foro, personas del Congreso de la República como el doctor Mauricio Liscano dijo que el Congreso tenía que escuchar a las víctimas de las FARC, porque ha sido un gran problema que en medio de este proceso de paz o esta mesa de negociación se hayan incluido las víctimas de todos los niveles. Allá encontramos que se presentan víctimas del paramilitarismo, se presentan personas que dicen acreditarse ser víctimas de crímenes de Estado y por supuesto se presentan las víctimas de las FARC. Todo esto en condiciones de desigualdad y con la gran preocupación que las FARC han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que podrían ser indultados o amnistiados, obviando todo lo que tiene que ver con el respeto por los instrumentos internacionales. Y la conclusión sería que ellos sí lograrían quedarse barriendo parques después de haber cometido masacres como la de Bojayá. Sí, pero fíjese que el doctor Arias está preso, pues está condenado a no sé cuántos años y uno de las FARC no va a pagar cárcel. ¿Cómo es eso? Es justamente la preocupación más grande lo que tiene que ver con la impunidad. No puede haber verdad si no hay justicia, no puede haber justicia si no hay sanción, no puede haber una reparación porque la reparación no es solo de orden económico y no puede haber garantía de no repetición, sobre todo porque esta negociación que se está haciendo con las FARC se está haciendo bajo un presupuesto que ya está consagrado en la Constitución en el artículo 66 transitorio, que la obligación que tendrían ellos frente a la justicia transicional que se dé en medio de esta negociación sea la dejación de las armas y no la entrega de las mismas. Entonces, ¿cómo puede una víctima ir a reclamar si su victimario va a seguir armado? No importa que la tenga debajo de la cama, pero igual el arma la va a mantener. Y obviamente esto está de lado de pretender conexar todos los delitos atroces como los genocidios, los asesinatos, a los delitos políticos, pasando por encima de lo que tiene que ver
con lo que a nivel internacional hemos visto en otros países. Es que no hay política que justifique ese tipo de delitos. Eso no es posible. En ninguna parte debe ser lógico. Así yo lo esté haciendo. Hablemos de las cruzadas. El nombre de Cristo, en los cruzados masacraron toda una ciudad. ¿Eso está bien? No, eso está mal. Eso está mal. La ciudad de Acre, los cruzados asesinaron a los habitantes porque eran musulmanes. No, eso no hay religión, no hay nada, no hay ideología que justifique esa clase de delitos, pero eso es lo que nos están metiendo, ¿no? Y ahí el señor fiscal está dando ese tema para que no tengan que ir ni un solo día a la cárcel, como ya lo ha dicho, que afortunadamente por lo menos es claro en cómo dice sus cosas. No tiene que ir a la cárcel, hay penas alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Barrer una callecita o dar una conferencia a unos niños. Alguna cosa así será la pena alternativa que tendrán que pagar estas personas que han asesinado miles de personas. Los que han jugado fútbol con las cabezas de los soldados. No, eso es terrible. Es que lo que uno ve, a mí me tocó lamentablemente ayudar a unas familias de secuestrados para negociar la liberación de seres queridos. Uno no alcanza a entender lo que es el sufrimiento de una familia hasta no ver esa situación. Su ser querido secuestrado, ¿qué ofrezco? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Son crueles en su negociación estos personajes. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de esas víctimas no quieren saber ya más, no van a ir a La Habana, no se van a postular para ir a La Habana, ya pasaron su dolor y van a quedar invisibilizados. Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo. Estamos en ese sainete, triste sainete, que es una cosa terrible en La Habana, que es parte de ese triste proceso que se está viviendo en este país. Doctor Vargas, ¿y qué más nos puede añadir usted sobre este tema? Doctor Miguel, del Congreso no puede salir los derechos de las víctimas protegidos, porque el Congreso y el congresista Liscano que invitó a este foro en el Congreso fue uno de los promotores de las mesas nacionales de la ley de víctimas. Él fue coordinador nacional de las mesas de ley de víctimas, de manera que él fue uno de los promotores de la ley de víctimas y firmó la ley de víctimas y no se opuso a la escabrosa violación y desconocimiento de víctimas que contiene esa ley, doctor Miguel, porque es que la ley de víctimas solo repara desde el año 85, como si las FARC iniciaran a matar desde el año 85 en Colombia. Dejaron por fuera 30 años de criminalidad de las FARC, del ELN, del EPL, en Quintín Lame. Eso quedó absoluta. Entonces esas víctimas quedaron por fuera del derecho de reparación en Colombia. A todos les pareció correcto en el Congreso, le pareció correcto a la Corte Constitucional, le pareció correcto al Procurador. Esto es histórico, como se juntan los poderes del Estado para tirarse 30 años de víctimas y desconocerlas, mi querido doctor José Domingo. Dios tenga misericordia de ellos, porque si hay un delito más grave es desconocer estos viejos que padecieron desde la década del 60 los crímenes de tiro fijo a lo largo y ancho de Colombia. Pero no solo eso, también quedaron por fuera de la ley de víctimas todas las víctimas del M-19 en la década del 70, las víctimas del EPL del 60, las víctimas del ELN del 60, 70, hasta el 85. Es que además recordemos que las FARC nacen en el año 64, pero las famosas autodefensas campesinas, precursoras de las FARC, nacen mucho antes. Claro, ellos lo que hacen es rebautizarse en Marquetalia. Sí, es un nuevo son los mismos. Estamos terminando. Cuando las coge el Partido Comunista. No, ya las había cogido hace rato. Por acá es por donde vamos a tocar. Jacobo Prias Alape y todo este combo era ya miembro del Comité Central del Partido Comunista desde la década del 40. Es que ellos vienen trabajando hace rato. Esa intentona comunista que fueron las bananeras también un día estos, doctor Miguel, para tocar ese tema que es bien interesante, que el país desconoce. Claro. Esa fue una toma violenta, que no se ha dicho la verdad. Ahí murieron soldados, hartos soldados, que no se ha publicado eso, doctor Miguel, y que hemos encontrado en una reciente investigación que estamos haciendo. Murieron funcionarios de la compañía bananera también asesinados. La United Fruit Company. Claro. Incendiaron casas. Es que eran 3.000 hombres armados, doctor Miguel, tenemos los datos eso históricos fue ya levantados. Una tarea de y lo voltearon como las famosas masacres de las bananeras, pero lo voltearon totalmente. Sí, correcto. Una tarea de Eduardo Maecha y la famosísima María Cano. Sí. ¿No? A la que ayudó también en la propaganda Jorge Eliezer Gaitán inocentemente,
que ni siquiera estuvo por allá en las Bananeras, pero que sí ha hecho unos discursos encendidos aquí hablando de la masacre de las Bananeras. Y que García Márquez claro. se ocupó de volver historia. Y cuando le reclamaron que eso no era cierto, dijo, es que yo soy novelista, yo no soy historiador. Es cierto. Porque habló de los vagones de ferrocarril llenos, de los víctimas de la plaza de Ciénaga cuando hubo y los 9 ríos de sangre, las Bananeras. 9. Sí, claro. 9, después se murieron otros 2. Sí, eran como 11 en total. Sí. Total 11. Pero entonces, en términos generales, sí hay una oposición a lo que se está haciendo en este momento respecto de las víctimas. Ha habido una reacción, pero de todas maneras todo conduce a Cuba, lo que es lo mismo. O sea, en el momento en que las víctimas reconozcan como interlocutor válido a las FARC, en ese momento se derrumba el muro moral que hay entre víctima y victimario. Bueno, dejemos aquí esta discusión porque quisiera comentar muy rápidamente unos pequeños temas de orden político o internacional, porque la gente no sabe qué está pasando. En el Medio Oriente ha surgido una cosa que se llama un movimiento terrorista espantoso que se llama el Estado Islámico. Y las potencias occidentales no saben qué hacer. Entonces los americanos quieren volver a meter a Irak, como lograron salirse, no se quieren meter. Esta es una organización extremista espantosa que pretende establecer nuevamente un califato árabe en todo el mundo árabe. Eso lo dirige un señor que se llama Abu Bakr al-Baghdadi. Asesinan gente, violan, tienen arrinconados un grupo de una religión pequeña, que son los yezidis, en unas montañas, y Europa y Estados Unidos quietos. También van a asesinar a todos los católicos que hay en Irak, que hay un grupo de católicos. Están matando 100.000 católicos al año, doctor. Y eso no pasa nada. Entonces, vale la pena comentar eso. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando por hoy. Por cosas, doctor Miguel, por ese tipo de criminalidad es que en aquel entonces le tocó a la cristiandad ir a las cruzadas. Bueno, vamos a seguir en otra oportunidad. Queremos agradecerle a nuestros dos invitados, a la doctora Lorena Leal, al doctor Fernando Vargas, por sus apreciaciones sobre este tema, que estoy seguro que seguiremos hablando de estos temas en próximas oportunidades. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.